¿Qué pasaría si te dijeran que todo lo que has entendido sobre el amor, el deseo humano y la dinámica del poder no es más que una pequeña fracción de una verdad mucho más amplia? ¿Y si existiera una dimensión tan profundamente oculta, bajo siglos de normas sociales y creencias heredadas, que la mayoría ni siquiera logra intuir su existencia? Ahora bien, visualiza por un momento la posibilidad de que un pensador de la antigüedad, como Sócrates, poseyera una visión que podría iluminar un aspecto de la naturaleza femenina que ha sido evitado, temido e ignorado por generaciones enteras. Lo que estamos a punto de explorar no es una conversación académica sin impacto. Es, de hecho, una indagación profunda capaz de transformar radicalmente tu forma de percibir el mundo que te rodea. Todo comienza con una pregunta provocadora, quizás una de las más inquietantes jamás formuladas. ¿Qué es lo que realmente anhelan las mujeres? Y más aún, ¿de qué manera se relaciona el silencio con el poder en este contexto? En este contenido, vamos a cruzar el umbral hacia un territorio que suele ser evitado por temor, desestimado por muchos y examinado solamente por quienes tienen el coraje de ir más allá de lo establecido. Te aseguro que al llegar al final, tu manera de comprender la vida, a los demás y a ti mismo, podría cambiar de forma tan clara e impactante que te resultará imposible regresar a una visión limitada. Y sí, lo más revelador está reservado para el cierre, así que, si estás dispuesto a enfrentar preguntas que otros prefieren evitar, y si tienes la valentía de descubrir conocimientos ancestrales que han permanecido ocultos a plena vista, entonces te invito a quedarte hasta el final. Lo que vas a descubrir podría transformar no solo tu manera de pensar, sino también tu manera de vivir. Antes de continuar, te animo a que te suscribas al canal, dejes tu me gusta si este contenido resuena contigo y compartas tus ideas en los comentarios. Tus pensamientos y reflexiones son el combustible que enciende conversaciones significativas. Difunde este video si algo dentro de ti se activa al escucharlo. Apenas hemos comenzado, y te aseguro que lo que viene después será mucho más inesperado de lo que imaginas. Volvamos ahora al filósofo que cambió el curso del pensamiento occidental, Sócrates. A pesar de no haber escrito ni una sola línea, su legado continúa definiendo el corazón de la filosofía moderna. Caminaba descalzo por las calles de Atenas, con valentía y sin miedo, cuestionando a líderes, poetas y ciudadanos por igual, con el único propósito de descubrir la verdad más profunda. Existe un terreno aún más complejo y delicado que la religión o la política. Intentar comprender la esencia femenina, su deseo y la forma, casi imperceptible, en la que puede ejercer influencia. Sócrates no era ajeno a este tipo de poder. Su propia compañera de vida, llamada Cipi, era reconocida por su carácter firme, su voz crítica y su manera directa de enfrentarlo. Muchos la consideraban una persona difícil, hasta indomable. Pero eso nos deja una pregunta intrigante. ¿Por qué alguien como Sócrates, cuya vida entera se dedicó a buscar la verdad, habría elegido compartir sus días con una mujer así? ¿Si no hubiera algo profundo que aprender de esa convivencia? Lo cierto es que Sócrates fue capaz de percibir una verdad que la mayoría nunca se atreve a mirar de frente, que aunque históricamente se les ha negado el protagonismo público, las mujeres siempre han poseído una influencia profunda, que supera lo emocional o lo evidente. Se trata de una fuerza transformadora que opera sin necesidad de proclamarse, reconfigurando estructuras sociales, vínculos y decisiones desde el interior. Y ahí radica la contradicción. En la Atenas clásica, se esperaba que las mujeres fueran discretas, obedientes y sumisas cuando se encontraban en espacios públicos. Sin embargo, tras los muros del hogar, en la intimidad familiar y en la crianza de quienes luego serían ciudadanos y guerreros, su poder era incuestionable. Era un tipo de autoridad que no requería palabras fuertes ni reconocimiento externo, pero que influía en todo. Ahora bien, ¿qué pasaría si esa misma energía silenciosa siguiera actuando en la sociedad contemporánea? ¿Y si continuara moldeando relaciones, orientando decisiones y formando identidades desde un lugar invisible y pocas veces reconocido? Mucho después, otro pensador, Carlin, reflexionaría sobre algo muy similar. Hablaba de una fuerza femenina inconsciente presente en la mente de todo hombre. Esa energía lo motiva, lo atrae, lo perturba y en muchos casos lo completa.
Pero, y aquí está el punto clave, si el hombre no es consciente de su existencia, esa fuerza no desaparece. Simplemente opera desde las sombras, guiando sus acciones sin que él lo advierta. Entonces, surge una pregunta inevitable. ¿Qué sucede cuando ese arquetipo interno se encuentra con mujeres reales en la vida cotidiana? ¿Estamos relacionándonos con seres humanos auténticos o simplemente proyectamos sobre ellas nuestras propias imágenes inconscientes? ¿Reconocemos su verdadera presencia o estamos siguiendo un guión que ni siquiera sabemos que existe? La gran mayoría de los hombres jamás se detiene a considerar ciertas preguntas esenciales. Y justamente esa falta de reflexión los mantiene atrapados en un bucle constante de atracción incomprendida, frustración emocional, resentimientos no resueltos y deseos sin dirección. El pensador contemporáneo Alain de Botton señaló en una ocasión que no nos enamoramos de las personas que más nos convienen, sino de aquellas que despiertan en nosotros una sensación de familiaridad. Familiaridad que surge porque, en lo profundo, estamos buscando algo perdido, una pieza ausente de nuestro propio ser. Aquí es donde la figura de Sócrates se convierte en una presencia desafiante. Su enfoque no se detenía en lo visible, nos empujaba a examinar lo que permanece oculto. No solo los hechos concretos, sino también las razones detrás de ellos. No solo las formas externas, sino los significados profundos. Y cuando aplicamos este tipo de mirada al concepto de lo femenino, comenzamos a hacernos preguntas que incomodan. ¿Qué es lo que realmente nos atrae de una mujer? ¿Estamos viendo a la persona o simplemente proyectando sobre ella lo que nos negamos a reconocer en nosotros mismos? Imagina ahora una cultura en la que estas preguntas jamás se formulan, donde a los hombres se les enseña a perseguir, a satisfacer sus propios impulsos, a dominar, pero casi nunca a comprender el universo emocional y psicológico de la mujer. En ese tipo de sociedad, las mujeres no son vistas como individuos completos, sino como enigmas, como figuras idealizadas, como deseos convertidos en símbolo. En muchos casos, son temidas por su complejidad, pero pocas veces son verdaderamente comprendidas. Y sin embargo, generación tras generación, muchas mujeres han aprendido a sobrevivir en ese entorno, no por intención de manipular, sino como un mecanismo vital. Han aprendido a moverse dentro de esa ceguera colectiva, no con malicia, sino con inteligencia instintiva. Gran parte de ese saber no se encuentra en libros ni discursos formales. Se transmite de forma silenciosa, en miradas, en gestos, en intuiciones compartidas entre madres e hijas. Como decía Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Ese proceso de transformación ocurre dentro de un sistema que a menudo premia el silencio y castiga la confrontación directa. Pero cuidado, el silencio no siempre es pasividad. A veces, es una forma estratégica de presencia. Ahí se esconde una de las verdades más incómodas de todas. No es que las mujeres teman ser comprendidas, es que ciertas dinámicas han operado históricamente a su favor desde las sombras. El misterio, la ambigüedad, el juego sutil de la atracción, todo ello ha sido parte de un equilibrio silencioso. Pero, ¿qué ocurre cuando ese velo se levanta? Cuando se hace visible lo que antes era tácito, las reglas cambian, porque el poder, cuando se nombra, ya no es el mismo. Quizás te preguntes, ¿esto es manipulación o simplemente adaptación? Piénsalo en términos naturales. Así como ciertos animales ajustan sus colores y comportamientos para sobrevivir en su entorno, los seres humanos también evolucionan estrategias, muchas veces inconscientes, para adaptarse y prosperar. Algunas de estas estrategias no se expresan con palabras, viven en el inconsciente colectivo. Son arquetipos, son mitos, y Sócrates entendía que los mitos no eran simples relatos fantasiosos. En realidad, eran expresiones simbólicas de verdades psicológicas más profundas. Este vídeo no busca culpar ni señalar con el dedo. Su propósito es otro, despertar una conciencia dormida. Si realmente aspiramos a construir vínculos más auténticos, relaciones con raíces profundas y una conexión genuina con el otro, necesitamos dejar atrás la visión limitada que reduce a las mujeres a enigmas por descifrar o a ideales imposibles de alcanzar. Es hora de empezar a verlas como seres humanos multidimensionales,
que viven en un entorno que muchas veces no les permite expresarse con libertad plena. Pero para poder verlas así, primero debemos atrevernos a observarnos a nosotros mismos. Sócrates alguna vez pronunció una frase que aún resuena en nuestra era: «Conócete a ti mismo». Pero, ¿y si comprenderse verdaderamente implicara reconocer cuánto de lo que creemos pensar, sentir o desear ha sido moldeado silenciosamente por una energía femenina que nunca supimos identificar? ¿Y si todo esto que creemos entender es apenas la capa más superficial? Esta búsqueda no trata simplemente de recopilar información o hechos. Nos enfrentamos a siglos de historias no contadas, impulsos reprimidos y emociones profundas que han fluido por debajo de la conciencia colectiva, sin encontrar el lenguaje para manifestarse. Tal vez por eso, muchos hombres experimentan una sensación de desconexión en sus relaciones sin saber explicar qué ocurre. No es porque las mujeres estén escondiendo algo, es que nadie nos enseñó a reconocer los mecanismos invisibles que operan en la dinámica emocional. El poder que no se impone con fuerza, sino que se manifiesta de forma sutil, casi imperceptible. Sócrates, en cada uno de sus diálogos, se aferraba a una sola intención: ir más allá de las apariencias y alcanzar la esencia. Nunca se conformaba con respuestas cómodas. Su método consistía en desenterrar las verdades ocultas, incluso si eso implicaba destruir las estructuras sobre las que nos sentimos seguros. Si viviera en nuestra época, probablemente no formularía la típica pregunta: ¿qué quieren las mujeres? Tal vez iría más al fondo y nos haría cuestionar: ¿qué idea preconcebida sobre las mujeres estás sosteniendo, sin saberlo, que te impide ver la verdad? Ese tipo de interrogación no es fácil de enfrentar. Nos confronta con la posibilidad de que muchos aspectos de nuestra vida, lo que entendemos por relaciones, por masculinidad, por éxito, no sean decisiones propias, sino patrones heredados, modelos construidos por la cultura, por los medios, por generaciones que nos enseñaron a valorar al hombre que impone, que conquista, que toma protagonismo, pero dijeron poco o nada sobre el valor del hombre que escucha, que observa con profundidad, que piensa más allá del ruido. ¿Y qué ocurre cuando empezamos a ver con nuevos ojos? Ocurre que descubrimos que el poder femenino no es una ilusión ni un truco. Es una energía viva, cambiante, intuitiva, una fuerza que, aunque constantemente subestimada, tiene la capacidad de influir profundamente en la realidad, sin necesidad de imponerse. Desde el poder de una sola mirada que puede derrumbar la seguridad de un hombre, hasta la intensidad de un silencio que dice más que cualquier discurso, el poder femenino no siempre se manifiesta con estruendo. A menudo se expresa en susurros. Y son precisamente esos susurros los que terminan esculpiendo el destino de quienes los rodean. El psicólogo Erich Neumann, discípulo de Carl Jung, hablaba de la psique femenina como portadora de un arquetipo ancestral, el de la Gran Madre. No se refería a una figura literal, sino a una imagen simbólica que encarnaba la complejidad misma de la vida. El caos y el orden, la protección y el peligro, la creación y la destrucción. Enfrentarse a este arquetipo no era un acto superficial. Significaba mirar cara a cara los aspectos más profundos, y a veces más oscuros, de la existencia: el amor, la pérdida, la maternidad, la muerte, el abandono, todo aquello que nos atrae y al mismo tiempo nos asusta. Muchos hombres no están preparados para ese tipo de encuentro, porque fuimos educados con una brújula orientada hacia el control, la razón, la claridad. Pero lo femenino no se rige por esa lógica. Es simbólico, emocional, múltiple. No es debilidad, es complejidad. Y es precisamente esa complejidad la que contiene las claves para comprender, no solo a las mujeres, sino también a nosotros mismos. Volvamos entonces a la pregunta que parece atravesarlo todo. ¿Qué desean en realidad las mujeres? Si se la hubieran planteado a Sócrates, probablemente no habría ofrecido una respuesta directa. Él habría cuestionado la propia pregunta una y otra vez, hasta que se disolviera y revelara algo mucho más esencial. Tal vez, después de todo, las mujeres no buscan a alguien con respuestas absolutas. Tal vez anhelan a un hombre que se atreva a mirar con profundidad, a escuchar con el alma, a sentir sin temor.
alguien que sepa respetar el ritmo del misterio y no tema sumergirse en él. Pero aquí radica el verdadero reto. Ver implica correr riesgos. El riesgo de soltar certezas, el riesgo de revisar tus deseos, el riesgo de descubrir que lo que llamas atracción puede estar enraizado en vacíos no resueltos, heridas tempranas, o en mandatos invisibles que heredaste sin darte cuenta. Piensa en esto. Cuando una conexión parece intensa pero de pronto se enfría, muchos hombres sienten desconcierto. Pero detente y pregúntate con honestidad, ¿estabas realmente disponible emocionalmente o solo dabas la apariencia de estarlo? Hay mujeres, especialmente aquellas que han atravesado procesos profundos de dolor y crecimiento, que pueden percibir esta diferencia sin que nadie se lo explique. No necesitan analizarlo. Lo intuyen, lo captan, lo sienten. Y cuando se alejan, no lo hacen para manipular. Lo hacen para protegerse, para preservar su integridad. Desde esta mirada, el silencio femenino deja de ser vacío y se convierte en un lenguaje propio. Un lenguaje que no necesita explicaciones, pero que comunica todo. En el diálogo El banquete de Platón, Sócrates relata una enseñanza que recibió de una mujer singular, una guía espiritual, una sabia, quien le reveló una verdad radical sobre el amor. No se trata de poseer a otro, sino de transformarse a través del vínculo. Según lo que ella le transmitió, el amor comienza con una atracción física. Sí, pero no debería quedarse allí. Ese impulso inicial es solo el primer peldaño de una escalera que conduce a una comprensión más elevada, desde el cuerpo al alma, desde la belleza externa al conocimiento profundo, y de ahí hacia una conexión con lo eterno. Piensa en esto con calma. La auténtica conexión humana es una travesía ascendente, pero la mayoría jamás inicia el ascenso. ¿Por qué? Porque avanzar por esa escalera requiere soltar los espejismos, abandonar los juegos triviales, dejar de buscar aprobación constante. Amar, en su forma más pura, no significa controlar, asegurar ni impresionar. Significa abrirse al cambio interior. Significa entrar en un espacio íntimo y sagrado donde la transformación reemplaza al ego, y ahí es donde comienza la incomodidad, porque este tipo de amor no alimenta la imagen de uno mismo, no satisface los caprichos del ego, es sutil, profundo y muchas veces dolorosamente honesto. Lo más revelador es que muchas mujeres, consciente o inconscientemente, despiertan este proceso en los hombres. No lo hacen para corregirlos ni para moldearlos, sino simplemente porque su presencia, especialmente cuando han alcanzado una madurez emocional, tiene el poder de derribar las defensas que el hombre construyó para protegerse. Ella refleja lo que él ha enterrado, su ternura reprimida, sus temores no resueltos, su búsqueda silenciosa de significado. Y si él decide resistirse a este proceso, no está simplemente alejándose de ella, está negándose a evolucionar. Haz una pausa y piensa, ¿alguna vez te has sentido inexplicablemente atraído por alguien? Alguien que no solo provocó deseo, sino que también removió emociones profundas, antiguas, incluso incómodas. Esa sensación no es accidental, es un llamado del alma. Y, sin importar si esa persona sigue en tu vida o ya se ha ido, su presencia tuvo una función específica: despertar algo que habías dejado dormido. Tal vez por eso algunas mujeres sienten inquietud ante este tipo de mensajes. Porque cuando los hombres comienzan a despertar, de verdad, no en teoría, dejan atrás las ilusiones. Dejan de ver a las mujeres como redentoras o villanas, como premios a conquistar o peligros a evitar, y empiezan a ver algo mucho más real: espejos. Espejos que no muestran lo que una mujer es, sino lo que un hombre verdaderamente es cuando se quita la armadura, cuando se atreve a mirar su reflejo sin filtros. Sócrates no era temido porque tuviera todas las respuestas. Lo que lo volvía verdaderamente peligroso era su capacidad para desarmar las creencias más arraigadas. Te enfrentaba a tus propias estructuras mentales y te hacía una pregunta devastadora. ¿Quién construyó las paredes de esta cárcel en la que vives? ¿Y por qué sigues aceptándola? Hoy, esa pregunta se dirige a ti. ¿Qué ideas has adoptado sobre el amor, sobre las mujeres, sobre tu propio mundo interior? Y más importante aún,
Esas ideas te impulsan a crecer o te mantienen limitado, confundido, débil. La verdad no siempre es agradable al principio, pero siempre abre la puerta a la libertad. Y en la próxima parte de esta exploración, iremos mucho más allá. Nos sumergiremos en los rincones más profundos de la psicología femenina, una dimensión históricamente distorsionada, incomprendida y silenciada, que, sin embargo, guarda el poder de transformar por completo la conciencia del hombre. Abordaremos cómo es posible romper con los modelos obsoletos de control, dependencia emocional y roles automáticos. Cómo un hombre puede, por fin, dejar de ver lo femenino como un misterio peligroso o como un ideal inalcanzable, y empezar a reconocerlo como una energía sagrada, esencial para su propia evolución. Pero prepárate. Lo que viene a continuación no es para todos, precisamente porque pocos están dispuestos a escuchar lo que realmente libera. Hay una razón por la cual ciertas verdades son ignoradas, ridiculizadas o incluso atacadas. Ponen en riesgo la estructura que mantiene a muchas personas adormecidas. Cuando un hombre comienza a despertar a su relación inconsciente con lo femenino, con su lado receptivo, intuitivo, emocional, algo poderoso sucede. La manipulación pierde fuerza, la confusión se disipa, y en su lugar aparece algo inquietante: la claridad. Pero esa claridad no es cómoda. Implica asumir responsabilidad. Ya no puedes culpar a los demás por tus heridas. Ya no puedes perseguir fantasmas esperando que se conviertan en luz. Y no puedes seguir escondiéndote detrás de la excusa de que no sabías lo que hacías. En el mito de Psique y Eros, la joven Psique tiene prohibido mirar el rostro de su amante. Le dicen que el amor, para existir, debe permanecer ciego. Pero una noche, incapaz de seguir viviendo en la oscuridad, enciende una lámpara y observa su rostro mientras duerme. Y en ese instante, todo se transforma. Eros despierta. ¿Se marcha? Sí. Y Psique inicia un largo y doloroso recorrido para recuperar aquello que su curiosidad reveló y que el misterio ya no puede sostener. Este mito no trata solamente del romance. Habla de ese punto de quiebre en el que decidimos ver de verdad. Cuando nos alejamos de la fantasía cómoda y nos acercamos a la verdad, con todo lo que eso implica. Cuando un hombre alcanza la comprensión, suele ocurrir al darse cuenta de que sus relaciones no se basan en la atención consciente ni en la presencia real, sino más bien en temores y proyecciones internas. Jung abordó este fenómeno hablando del aspecto femenino que reside dentro de la mente masculina. Mientras este aspecto permanezca oculto, influirá profundamente en cómo un hombre percibe a las mujeres. Las busca fuera de sí mismo, las idealiza y se frustra cuando la realidad no coincide, repitiendo así un ciclo sin fin. Lo que realmente le atrae no es la mujer real frente a él, sino la imagen idealizada que ella representa. Sin embargo, cuando ese instinto primario se vuelve consciente, se produce una transformación radical. El hombre deja de buscar afuera la realización personal y se siente pleno por sí mismo. Solo entonces puede amar auténticamente, no desde la carencia o la necesidad, sino desde la sinceridad y la verdad profunda. Esto es lo que Sócrates sugería en sus diálogos, lo que Platón plasmó en sus enseñanzas y lo que los místicos de diversas culturas han entendido. El amor en su forma más elevada es un camino hacia la autorrealización y el crecimiento interior. Este camino, aunque poderoso, es estrecho y pocos se aventuran a recorrerlo. La mayoría se conforma con la comodidad superficial, la conveniencia o la aprobación externa, cambiando la profundidad y el compromiso por una sensación pasajera de seguridad. Pero esta seguridad no equivale al amor genuino, sino más bien a la familiaridad, que a menudo es el eco de heridas emocionales del pasado. ¿En cuántas ocasiones has permanecido en una situación no porque fuera beneficiosa, sino porque te resultaba conocida? ¿Cuántas veces confundiste el ser deseado con el ser verdaderamente comprendido? ¿Y cuántas veces perseguiste a alguien esperando que llenara un vacío interno que, en realidad, solo se expandía? Ser vulnerable o mostrar fortaleza emocional no es una señal de debilidad. Es parte esencial de la experiencia humana. Sin embargo, ha llegado el fin de las falsas apariencias y los engaños. Cuando un hombre realmente despierta,
Comienza a notar aquello que siempre estuvo presente pero que nunca quiso reconocer. Lo femenino no es un misterio que se deba resolver como un enigma, sino una energía vital, un campo de inteligencia que opera a través de las emociones, la intuición y la presencia auténtica. Esta fuerza no puede ser controlada, solo respetada. Y es precisamente ese respeto y reconocimiento el lugar al que muchos no se atreven a llegar. Muchas mujeres, ya sea consciente o de manera inconsciente, evalúan a los hombres para ver si pueden sostener esa energía que no se basa en la lógica, sino en el caos, la intensidad y las contradicciones internas. No buscan lastimarte, sino revelarte a ti mismo. ¿Puedes conservar la serenidad cuando ella está enfadada? ¿Puedes ofrecer espacio cuando se desmorona? ¿Eres capaz de atravesar sus capas no para arreglarla, sino para amarla en una profundidad mayor? Esto no es sencillo. Requiere una fuerza diferente, no una fuerza física, sino una soberanía emocional. No se trata de dominar, sino de conectar con una profundidad genuina. Sobre todo, exige una presencia auténtica que no se puede fingir, porque las mujeres, especialmente aquellas en sintonía con su esencia femenina, perciben todo. Saben cuando te ocultas detrás de una fachada, cuando tu sonrisa es solo una máscara. Reconocen cuando estás verdaderamente presente y cuando no lo estás. Por eso, lo femenino puede resultar intimidante para el hombre que no está preparado, ya que ella puede ver a través de ti, no para juzgar o avergonzar, sino para invitarte a ser auténtico. En las antiguas tradiciones de iniciación, el proceso no consistía solo en adquirir conocimientos, sino en experimentar una muerte simbólica y un renacer. El ego tenía que desaparecer para que el verdadero hombre emergiera. Muchas veces, esta transformación se produce mediante un encuentro con lo femenino, no con la mujer en sí, sino con lo que ella simboliza: lo desconocido, lo emocional, lo irracional, lo intuitivo y lo transformador. Sin embargo, la cultura moderna ha olvidado esta profundidad y reduce a las mujeres a roles, etiquetas y estereotipos, mientras convierte a los hombres en actores perpetuamente en búsqueda, obligados a demostrar constantemente sin poder hallar descanso. Pero los hombres necesitan un verdadero descanso, no solo físico, sino una calma mental y emocional. Necesitan la quietud para escuchar, para sentir, para presenciar lo femenino sin intentar controlarlo o temerlo. Solo desde esa tranquilidad pueden hacer una conexión auténtica. Sócrates enseñaba a través de preguntas, no porque no supiera las respuestas, sino porque entendía que el verdadero significado reside en encontrarlas dentro de uno mismo. Su objetivo no era impresionar, sino liberar. Ahora te planteo una cuestión que merece tu atención plena. ¿Vives reaccionando o buscando revelaciones? Cuando una mujer te desafía, ¿te cierras o te abres hacia ella? Cuando te sientes insuficiente, ¿respondes con ataque, retirada o reflexión? Cuando el amor parece alejarse, ¿insistes con más fuerza o te repliegas en ti mismo? ¿Y si en lugar de buscar la perfección, eligieras simplemente estar presente? Entrarías entonces en un reino poco conocido, un espacio donde el amor no se basa en la posesión, sino en la cooperación mutua. Un lugar donde la intimidad trasciende el sexo y donde las mujeres dejan de ser objetos de deseo para convertirse en oráculos que despiertan conciencias. Al llegar a ese estado, el juego termina, la actuación se disuelve y la confusión se desvanece. Surge entonces una nueva perspectiva, una visión que no solo transforma tus relaciones, sino que redefine quién eres. Esa misma visión, que a lo largo de la historia los hombres han temido y anhelado, será el tema central de la próxima entrega. Estamos en la recta final para enfrentar la verdad más profunda, aquella que la mayoría de los hombres nunca se atreve a escuchar. Una verdad que, una vez reconocida, jamás se olvida. Y es justamente esta verdad la que no solo revolucionará tu conexión con las mujeres, sino también tu relación con la vida en general. Hasta ahora, todo ha sido preparación, despejar las capas de ilusión, confrontar el inconsciente y desmontar los mitos heredados sobre el amor, las mujeres y el poder. Pero ahora es momento de adentrarse en la verdad que lo cambia todo. No se trata de una verdad que encaje en libros o conferencias, sino de aquella que resuena en lo profundo de tus huesos.
una verdad que puede liberarte o romperte por completo. Sócrates creía que la máxima sabiduría consistía en reconocer la propia ignorancia. La verdadera fuerza no reside en imponer poder sobre otros, sino en dominarse a uno mismo. En relación a lo femenino, no solo a las mujeres, sino a lo eterno femenino, existe un territorio que la mayoría de los hombres rehúye. Aquí radica una verdad incómoda. La mayoría no teme a las mujeres, sino a lo que ellas despiertan dentro de ellos. Temen a la vulnerabilidad, a ser vistos, a ser llamados a su propia verdad, a elevarse en plena presencia. Tienen miedo de su propia profundidad. Porque cuando te encuentras frente a una mujer que realmente te ve, que te observa sin filtros, no hay lugar para esconderse. A ella no le interesan tu dinero, tus logros ni tu imagen. Ella percibe tu integridad y también tu vacío. No te pone a prueba para controlarte, sino para invocar la manifestación de tu alma. Y si no puedes sostenerte, no podrás retenerla. Esto es algo que muchas mujeres jamás expresarán en voz alta. Cada mujer, de manera consciente o no, percibe esto profundamente. No buscan hombres perfectos, sino hombres auténticos que estén realmente presentes. Hombres que no retrocedan frente a la emoción, que no huyan cuando se les desafía y que no se desmoronen cuando la intimidad se vuelve genuina. Porque el anhelo más sincero de una mujer no es someter ni menospreciar a un hombre, sino ser encontrada por él, ser sentida, escuchada y reconocida, no como un simple rol o una obligación, sino como un enigma vivo y latente. Aquí reside la paradoja. Cuando un hombre se esfuerza solo en conquistar a una mujer, se pierde a sí mismo. Pero al conocerla de verdad, se descubre a sí mismo. La sociedad ha enseñado a los hombres a rendirse ante la aprobación ajena, a buscar poder y estatus. Sin embargo, nada de eso toca el alma, porque el poder sin presencia carece de significado. El éxito sin profundidad es vacío, y las relaciones sin autenticidad son prisiones disfrazadas de placer. Llega un momento en que todo lo que creías desear se pone a prueba. Prefieres controlar o conectar. Buscas rendimiento o presencia. Anhelas comodidad o verdad. Porque la verdad arde, quema y desmantela tus ilusiones. Destruye la versión de ti que se conforma con poco. Y de las cenizas de esa falsa identidad, emerge un hombre distinto. Un hombre que no mendiga amor, sino que lo encarna con totalidad. Que no necesita impresionar, sino que simplemente inspira con su esencia. Un hombre que no se limita a estudiar filosofía, sino que la vive plenamente. Este hombre es peligroso, no porque quiera dominar, sino porque es imposible manipularlo. Él observa, comprende y elige con total conciencia. Por eso las mujeres lo desean y a la vez temen su presencia. Porque cuando un hombre así llega a sus vidas, deja de jugar juegos. Es peligroso porque no se enreda en dramas ni busca aprobación. Más bien, invita a la verdad con suavidad, con ferocidad y con la preparación total para enfrentarla. Y esa verdad es clara. La mujer no quiere esclavos, sino un espejo. Un reflejo que muestre su propio caos sagrado, su belleza, su ira, su pasión, y que lo sostenga con una presencia firme e inquebrantable. Esa auténtica presencia no admite simulaciones. Surge de un hombre que ha confrontado sus propias sombras, atravesado sus dolores más profundos y ha emergido entero, sin amargura ni fracturas, sino íntegro. Un hombre así es poco común, porque no se forma en la comodidad. Su carácter se forja en las llamas del desafío. Ahora tienes una decisión frente a ti. Puedes ignorar lo que has escuchado, volver a caer en viejas costumbres, seguir persiguiendo la validación externa, el poder ilusorio o las falsas esperanzas. O puedes iniciar una revolución interna, como la que vivió Sócrates y que Jung delineó, aquella que las mujeres perciben pero rara vez verbalizan. La revolución de la presencia. No se trata solo de relaciones románticas, sino de estar verdaderamente presente en cada instante de tu vida. ¿Eres capaz de sostener esa presencia cuando más se necesita? Cuando tu pareja o tus hijos sufren, ¿puedes mantenerte firme? Cuando tus sueños se desploman, cuando tu propio corazón se quiebra, ¿aún te mantienes en pie? Respira hondo. Elige el amor en lugar del miedo. Este es un poder que ninguna mujer puede otorgarte ni quitarte.
Es la esencia que los hombres deben recuperar, y es la verdad que ellas temen que nunca despiertes. No porque deseen mantenerte dormido, sino porque esa conciencia cambia absolutamente todo. Transforma la forma en que las miras, las amas, las honras y, sobre todo, cómo te respetas a ti mismo. Esto no es un final, sino el comienzo de una existencia distinta. Una vida cimentada en la verdad, arraigada en el presente y liberada de toda ilusión. Sócrates no temía a la muerte porque ya había muerto a la ilusión. Vivía con plenitud, hacía preguntas profundas y valoraba la sabiduría más que la comodidad. Ahora te corresponde a ti responder. ¿Despertarás o permanecerás dormido, cómodo en tu interpretación, insensible al llamado de la verdad? Sea cual sea tu elección, recuerda esto. La puerta hacia la verdad siempre está abierta, pero solo los valientes deciden cruzarla. Y ahora sabes dónde encontrarla. Gracias por haber prestado atención.